No todos los visitantes llaman a la puerta. Los sin nombre. Muy, pero que muy buenas, mis sin nombres. Voy a intentar no gritar porque creo que por ahí se me quejan de que grito mucho, por ahí he leído algo. Bienvenidos una semana más a vuestro programa A los sin nombre. Y antes de comenzar con el programa, como hacemos cada semana, os recuerdo que si queréis ayudarnos, le deis un me gusta a este audio en la plataforma iVoox, comentéis y compartáis. Luego también tenéis la opción de apoyar al programa de modo de mecenas. Y cada semana o cuando se pueda, pero intentaremos cada semana, pondremos un audio para vosotros, para esas personas que decidan apoyar al programa con 1,49 € al mes, creo que es, y si queréis podéis poner más. Y nada, ya sabéis, las vías de contacto, el grupo de WhatsApp, que tenéis el enlace en la descripción del audio, el correo electrónico, losinnombreradio@gmail.com, el número de teléfono 673 44 50 80. Y vamos, que tenéis muchas vías de comunicación para poneros en contacto con nosotros y contarnos vuestra experiencia. Y nada, dicho esto, creo que falta alguien por aquí. Muy buenas, José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, Yolanda. Yo es que ahora, como hablo bajito ya de por sí, ¿qué hago yo? ¿Cómo hablo yo? ¿Qué tono cojo? Como hablas siempre. Como hablo siempre. Pero No, es que tal vez... No, es... Ya, pero tal vez sí sí que grito demasiado, porque ya sabes que yo tengo los pulmones... Ya, tengo los pulmoncitos que en mi casa siempre se ha hablado muy alto. Pero eso también puede ser los pulmoncitos, la sordera, que no te hagan caso. Perdona, que el otro día me hicieron la revisión médica en el trabajo y súper bien. Y bueno, antes de irnos a esa entrevista, esa gran entrevista que realizaste hace unos días, que una pasada, creo que va a gustar, o eso espero. A un amigo nuestro que la verdad que llevamos, él quería contar las experiencias, pero llevamos entre que si no hay vacaciones, que si trabajo, que si tal, no había manera de concretar un día hasta hace una semana, creo. Sí, lo bueno es que ya adelanto que esta pequeña entrevista, modo de introducción, que solo tiene 74 minutos, tendrá una segunda parte. Anda, interesante, pues ya lo sabéis. Y es que esto, claro, es que el problema es ¿por qué no aciertas? O sea, la culpa de que no podamos coordinarnos con la gente y entrevistar a más gente la tienes tú. Vale, bueno, vamos a dejar el tema porque luego nos dicen la primitiva, que nos enrollamos. Tienes que meter la primitiva y que toque. Ya, bueno, claro, ya me gustaría. Cuenta esa experiencia que vas a contar, que ¿dónde la has escuchado? Ah, mira, vale, iba a decir, uy, madre mía, ¿qué me estás contando? Voy adelantando trabajo. Ah, vale, sí. Bueno, como ahora mismo no caía en ninguna experiencia que me hubieran contado, pues yo que sé, en el trabajo, bueno, en diferentes lugares, ya sabes, de familia y tal, he recurrido... Experiencia de misterio. Sí, he recurrido a un directo de TikTok. Es que soy así. Entre los programas mexicanos que escucho, luego los directos que me pongo en TikTok antes de dormir, que están muy bien, que a mí me gustaría, encantaría hacerlos porque me parecen súper interesantes, entretenidos y bueno, pasa que bueno, por falta de tiempo es complicado.
Pero oye, a ver si con el tiempo podemos hacer algo así. Bueno, la cuestión es que son directos. A ver si podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo en familia. Sí, ese es el problema. Que en el grupo de WhatsApp sí que hubo alguna persona que dijo, estaría bien hacer como hacían Carmen e Iker con Milenio Live y tal. Oye, pues estaría muy bien. Lo que pasa es que nosotros no tenemos los medios que tienen ellos. Pero... Es lo que te iba a decir. Ahí ¿Vale? me sale el catalán. O sea, ahí nos falta la pasta. Sí. O sea, yo tengo la pasta y tengo una niñera que me cuida a los niños. Genial, no, genial. Venga. Bueno, como decía, por las noches, antes de irme a dormir, casi todas las noches me pongo estos directos en los que la gente va participando y va contando sus experiencias. Y hubo un día, y normalmente me quedo frita. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, hay mucha gente que también hace lo mismo que tú, pero con nuestro programa y también se queda frita Sí. y luego lo vuelven a retomar. Total, pero hubo un día, hace poquito, que no me quedé frita. Me llamó tanto la atención la experiencia que estaba explicando esta chica, creo que era así, una chica, estaba hablando de una experiencia que Vale, tuvo... empezamos. O sea, ¿era una chica o un chico? Sí, era una chica. La chica. Era una chica. Vale. Hablaba de una experiencia que había tenido su tío, que también, por cierto, estamos hablando de México, porque es que no sé qué tengo yo con los mexicanas, no sé si es porque ellos viven estas... Bueno, a ver, porque lo viven de una manera muy intensa, pero este tipo de directos que a ti te gusta y todo eso, yo creo que ahora mismo tienen copado el tema, ¿eh? Sí, porque en España, de España, no he escuchado ningún tipo de directo así, ¿eh? Bueno, aquí en España todavía estamos anclados en los buscadores de fantasmas. Ya, no sé. Bueno, la cuestión es que hablaba de una experiencia que le había pasado a su tío hacía años, que, bueno, era de experiencia en carretera, que, bueno, en el programa de Mecenas dije que iba a contar una experiencia, pues es esta, ¿vale? Los que seáis mecenas y hayáis escuchado lo que os dije, pues es esta. La cuestión, un camionero va por una carretera solitaria Con su camión. Y ve que hay un niño que va, bueno, que se nota que está de estar en la calle, que está pidiendo ayuda, que está llorando. Y nada, en ese momento coge, para el el camión, baja y cuando se está acercando al niño, este niño lo mira y esa cara que en principio parecía la cara de un niño se vuelve la cara de un supuesto demonio, con una risa de lado a lado. Sí, no sé, a ver, José, yo es lo que explico, ¿eh? No, yo no estoy diciendo nada, yo simplemente... Es que me pones esa cara... es que me estoy acordando que tenemos, mira, hemos subido, ahora estamos aquí, hemos subido. Que luego ahora saldrá el comentario de, es que no niveléis las voces. Hacemos lo que podemos, hijos míos. Pues tenemos algún caso de una persona que trabaja precisamente en el Reporter en México de carretera, de accidentes, que me cuenta algo similar. Todavía no lo hemos puesto. Ah, vale. Yo es que te miraba con esa cara, digo, ya me está diciendo... La cara que tengo, es que ya tengo cara de misterio. Bueno, pues este chico corre, se asusta, lógicamente. Tú vas a ayudar a un niño que... A ver, para empezar es un poco raro ir con el camión en una carretera solitaria y encontrarte un niño allí que está pidiendo ayuda, llorando, bueno... Perdona, el otro día, aquí en España, en una guardería, sí, una niña de 1 año y medio salió sola por la guardería. O sea que pueden pasar muchas cosas. Sí, pues este hombre sale corriendo, se asusta, lógicamente, corre al camión y en ese momento mira por el retrovisor y ve que ese niño ha subido al camión. Y no hubo manera, o sea, se puso nervioso, empezó a conducir, lo iba mirando por el retrovisor, él sabía que eso no tenía que estar ahí, estaba nervioso, llegó a la central, pero bueno, en ese momento ya... ¿Pero se había subido al camión por dónde? Por detrás, pues Antonio, si es un niño fantasma o lo que sea, de que tú te crees que le hace falta... No, claro, no, pero... No, él simplemente comentaba a esta chica que se subió al camión. Empezó, bueno, lógicamente estaba asustado y miró por el retrovisor y este niño estaba en el asiento de atrás. Bueno, el asiento del camión es como esa especie de no sitio que tienen para acá, que es cama y todo eso. Exactamente, estaba ahí.
Y bueno, llegó un momento... Has vuelto a elevar la voz. Perdón, llegó un momento que no lo vio, pero él notaba que la cabina de lo que es el camión estaba fría. Llegó a la centralita de los camioneros, lo comentó y se ve que no había sido el único que había visto a este niño, pero sí había sido el primero o de los pocos que había bajado a ayudar a este niño. Y el jefe que estaba allí le dijo, no me digas que has bajado a ayudar a este niño. Y le dijo que sí. Y dice, pues ahora que sepas que lo vas a tener pegado a ti. No sé el por qué lo sabría o si es que esta chica se lo estaba inventando esta experiencia, porque la verdad es que la experiencia es para... Pero bueno, a mí me llamó la atención. Bueno, la cuestión es que este hombre le dice esto y el hombre, el camionero, llegó el momento, se ve, parecía, daba la sensación de que ese niño, esa entidad, se había quedado en lo que es en la cabina de ese camión. Y siempre que cogía el camión, cuando miraba por el retrovisor, veía a ese niño y sentía la cabina muy fría. Hasta el punto de que no descansaba, estaba en un estado de nervios constante y decide vender el camión, lógicamente, sin decir nada. Pero a una persona, en este caso, una persona que también en la centralita, imagino que es, porque yo no entiendo mucho de tema de camiones, pero creo que son autónomos, ¿no? Y entonces llegas a un sitio a cargar y... Bueno, según la empresa, según. Vale, pues bueno, le vendió el camión a una persona que iba a ir allí, a esta centralita, a cargar igual que él. Y con el tiempo veía se lo vendió a un chico joven. Este chico joven no dijo nunca nada, pero este hombre, este camionero, lo que dijo es que a este hombre, aunque él se sentía mal por lo que había hecho, o pensaba que a lo mejor al venderle el camión eso iba a dejar de estar ahí, veía que este chico cada día estaba más ojeroso, estaba más cansado y hasta un día que no volvió a ir. No sé, ya te digo, a mí esta experiencia me dejó un poco de aquella manera, no me dormí porque me dio un poco de cangueli. Tú imagínate, cangueli, ¿se dice bien? ¿Cangueli? Tú dilo. Porque a ver si me va a decir, no digas cangueli, que está mal dicho. Bueno, ¿y por qué no? Es tipo jerga. Pero lo que yo no entiendo es si hay por esa toma de contacto primera cuando llega y lo cuenta y se hace ver que ya lo sabe. Claro, si ese niño cuando lo ve se monta en el camión, se queda ahí, digamos, impregnado ya para siempre, o es niño fantasma autónomo y se queda con su autónomo. Venden el camión y sigue en el camión. Nunca ningún camionero se había bajado a auxiliarlo. Porque claro, si se ha bajado alguien antes, se tendría que haber subido en el camión. Entiendo que no, que este hombre, el jefe, le habían contado que habían visto a este niño. Este hombre a lo mejor sería muy creyente de los fenómenos paranormales, ya sabes que en México las creencias son bastante arraigadas, y este hombre, al explicarle que se había subido, que había auxiliado a este niño, que ya seguramente le habían explicado otros camioneros que lo habían visto y no se habían parado, tal vez él supuso, este hombre, que al haberlo ayudado y que se estuviera en lo que es el camión era por eso mismo y que ahora lo iba a tener pegado a él. Que en este caso no fue pegado a él, sino que fue pegado a la cabina del camión. Claro. Pues bueno, ahora sería... Yo siempre cuando cuentas esta historia me quedo con la duda de... sería interesante más que la chica, el camionero, conocer el camionero y realmente confirmar la historia y sobre todo ya el camionero que se queda el camión. Pero es complicado porque ya te digo, esto fue en un directo
de estos que de vez en cuando escucho y va subiendo gente que no tiene nada que ver con la persona del directo, como si tú y yo nos pusiéramos en TikTok y de vez en cuando hubiera la gente que pudiera, porque ya sabes que TikTok, hasta que no tienes 1000 seguidores, no te deja subir. Sí que es verdad que creo que en México es diferente, que además lo tienen más fácil. No, creo que no hace falta tener los 1000 seguidores para subir, pero bueno, imagínate que tú y yo estamos allí en TikTok, hacemos un directo y de vez en cuando va subiendo gente que no conocemos, que no tratamos con ellos para nada, porque es gente que directamente le da al botón llamar y sube. O sea, ni has hablado antes con ellos ni nada. Y van y te sueltan la experiencia y luego desaparecen y ya no sabes nada. Así que es complicado el poder contactar con esta chica y ya más complicado con el camionero. Pues antes de pasar a la experiencia siguiente, una llamada a esta gente que se conecta a los directos que escucha Yolanda. Por favor, nombre, apellido, dirección y los datos por si luego podemos contrastar la noticia, porque has contado alguna que he intentado hablar con la persona que emite el directo, pero no ha sido posible. ¿Algo más que añadir? No, ya está. Si hay algún camionero. A ver si para la próxima puedo realmente contar experiencias de gente cercana y no que haya escuchado, pero como dijimos que íbamos a ir trayendo experiencias de este tipo. No sé, hay muchas, lo que pasa es que hay que acordarse, hay que parar un momento, hay que tener un momento y acordarse. Y es muy difícil y en nuestro caso ahora mismo es más fácil acordarse de la vaca Lola. Exactamente. Si hay algún camionero de México, Argentina, Uruguay, Paraguay, España, incluso Países Bajos, Filipinas, que nos están escuchando, porque nos escuchan de muchos sitios, y ha tenido alguna experiencia similar, que nos llame. Nos escriba al 673 44 50 80 o nos llame. Y nada, vamos a escuchar lo que nos tiene que contar el siguiente testimonio, ¿no? Álvaro García, vigilante, que nos va a contar experiencias tanto de su profesión como experiencias de su juventud que la han marcado, experiencias muy fuertes, por lo menos desde mi punto de vista, que bueno, como suele pasar aquí en Los Sin Nombre, quizás nos basamos en contar la experiencia en que la gente se sienta cómoda, porque es lo que sentimos que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, y son experiencias que realmente algunas son muy contundentes, de hecho la mayoría, pero la forma de que la gente se siente aquí, de esa comodidad, esa cercanía, pues también hace, no sé, de hablar de cosas que dirías, wow, esto tratado de una forma oscura, con las luces apagadas, así una voz profunda. Es un programa de misterio de lo de siempre, ¿no? Y aquí pues encendemos las luces, como yo le digo a Álvaro, y no gastamos presupuesto porque el café que le invito es virtual, lo hacemos con todo abierto, todo encendido, pero lo importante es quedarse en lo que cuenta, y son historias que para mí son muy fuertes, por lo menos es lo que yo pienso, y le doy las gracias. Yo creo que le damos las gracias a Álvaro por contarlas, porque realmente cuando, eso lo digo a Álvaro, cuando acabamos de grabar y todo eso, me mandó un mensaje en el aspecto de por fin he podido contarlo, y que como si se hubiera sentido liberado. Y eso que Álvaro es una persona súper abierta, súper extrovertido, muy simpático y muy de la risa, con un humor raro como el mío. Y bueno, ya lo veréis. Vale. Escuchamos la entrevista y luego, si quieres, dentro de un ratito, de 20 cafés después, volvemos. Bueno, pues vamos a ello. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook
@LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Los Sin Nombre. Hola, muy buenas, Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en casa de vacaciones por fin. Hombre, eso es bueno, ya no es un tema de los que vamos a hablar, pero sí que para que estés relajado, para que estés tranquilo, y hace tiempo que precisamente por los menesteres de tu trabajo trabajas muchas horas, tienes que descansar y hemos esperado a estas vacaciones para que nos contarás todo lo que nos vas a contar. Pero antes, como siempre hacemos aquí en Los Sin Nombre, la gente que esté escuchando sabe, y bueno, quien se haya añadido de últimas, porque siempre se va añadiendo bastante gente nueva, que nosotros hacemos entrevistas a personas que nos cuentan sus experiencias y lo hacemos de una forma cordial, como si ahora mismo, aunque Álvaro está, ¿dónde estás en concreto? ¿En Madrid? Pues mira, estoy en Madrid, en la zona esta de barrio de entre Aluche y Carabanchel. Vamos más o menos en el centro. Pues bueno, estás en Madrid, yo estoy Sí. en Igualada, en Barcelona, y como, bueno, en realidad como si estuviéramos en una mesa virtual compartiendo un café. Y Álvaro, ¿qué experiencia? Son varias, ya aviso, son Sí, varias. ¿Qué sí. experiencia va a ser la primera que nos cuentes? Bueno, pues la primera, que es la que recuerdo desde hace muchísimos años. Bueno, yo tenía 17 años y es una que se produjo en un chalet de Las Rozas, de un familiar, más concretamente de una tía mía, y esa ha sido la más fuerte y yo creo que incluso digna de, como te contaré a continuación, digna de una película, perfectamente. Y bueno, ¿cómo comienza esa película, Pues Álvaro? esa película, a ver, te hago una especie como de recordatorio. Vamos a ver, mis tías tenían como hobby, entre comillas, desde hace muchísimos años, incluso antes de que yo naciera, de practicar el tema de la Ouija. Ese tema que la gente se piensa que es un juego y de juego no tiene nada, por lo menos a nivel mío de experiencia personal. Y ya con 14, 15 años fue la primera vez que, bueno, pues un día quedé con ellas y con mi madre y tal, fuimos allí al chalet y tenía curiosidad, pues como cualquier otro chaval joven, ¿no? Vamos a ver si esto está bien, esto está mal, esto es interesante. Y bueno, estuve haciendo con ella varias sesiones y fueron sesiones que efectivamente pues ocurría lo típico que a ti te habrán podido contar, José. Bueno, pues se apagan luces, se enciende, se oyen pasos, se oyen ruidos, se oyen desplazamiento de objetos y bueno, todo eso me llamó la atención y bueno, pues a raíz de allí de vez en cuando quedábamos en su casa, en su chalet, un chalet, más que un chalet, pues, ya te puedes figurar, era una parte de Las Rozas, que es una zona de Madrid, una de las más caras que hay, es una especie de chalet enorme y tal. Y ahí pues se empezó a desarrollar todo y ya, bueno, mi tía empezó a decirme que en ese chalet ocurrían cosas raras. Pero yo, José, tú sabes que yo creo en estas cosas, pero siempre intento buscar la lógica y como último extremo buscarle una explicación, pero cuando ya no te quedan otras vías, pues se queda como algo inexplicable. Y bueno, pues estos antecedentes te pongo bueno, pues para que sepas tú y todo el mundo mi afición que tenía por aquel entonces de hacer la Ouija. Claro, es que estamos hablando, Álvaro, porque tú lo comentas, lo que decimos, estamos aquí como si estuviéramos tomando un café o lo que quieras tomarte,
Ujú. Soy catalán, es virtual, o sea que imagínate. Pero bueno, cuando nos veamos, cuando nos veamos en persona, pues tranquilos, que te invito a un café. Y luego comentas, pero claro, es que lo comentas de una forma tan, bueno, tenía 14 o 15 años, mis tías, hay que imaginarse las Rozas que lo sitúas muy bien Mm. porque tú tienes ya una edad como yo, pero tampoco tenemos 100 años. O sea, tampoco es hace a comienzos, finales del siglo XIX, comienzos del XX, cuando la gente burguesa comienza a hacer espiritismo, ya tiempo antes y todo el rollo, sino que es hace unas décadas, tú tienes 14 o 15 años. Si ya vives si viven tus tías en las Rozas, pues hay que ver el nivel de vida, pero claro, apuntas, haces una sección haces varias sesiones de Ouija Ujú. y has comentado que sucede una serie de cosas que, claro, con 14 o 15 años, que aparte de la sesión comiencen a haber ruidos, eh, a moverse cosas, ¿cómo te lo tomas en ese justo momento? Pero claro, Pues hay mira, gente que conozco, sí. Álvaro, y te lo Mm, digo, hay gente que conozco que con mm, esa edad mm, lo ha hecho y dijo una vez y nada más, Santo Tomás. O sea, y mm, incluso hacerlo, y habrá gente que nos esté sí. escuchando y le haya pasado, Mm, y afectarle seriamente a lo largo y ujú, ancho de su vida. mm, Porque no estamos diciendo, vamos a hacer una sesión, tenemos todos puestos el dedo sobre el máster, se mueve y dice la típica pregunta, ¿no? Que también nos creemos en ocasiones que si son entidades del más allá, del mundo paralelo, lo que sea, también tienen que ser adivinos. Si le preguntamos por la muerte, cuándo nos vamos a morir, todo el rollo, y te mm. sale una fecha. Entonces ya dice, bueno, ahí la mente puede hacer mucho, pero cuando comienzas esas sesiones con la edad que dices, eh, y te pasa todo eso que comentas, ¿cómo lo asimilas? Bueno, ¿Cómo- pues la primera vez, yo me acuerdo perfectamente, la primera vez, pues con sorpresa porque, ¿cómo te puedo decir? Lo que estaba viviendo a mi alrededor veía que no tenía truco, ¿no? Porque, bueno, uno si es crío puede pensar, bueno, pues mis tías, ¿no? Como era muy gracioso de pequeño y esas cosas, digo, bueno, pues puede parecer que a lo mejor me están tomando el pelo y tal, pero cuando yo empecé ahí, empezaron a hacer preguntas, empezaron a las típicas preguntas, si hay alguien aquí que dé un golpe en tal sitio y a los pocos segundos oye el golpe y ahí no había ni trampa ni cartón, pues eso más y que miedo no había me nadie más, empezó... no había nadie más en la casa. No, 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 claro, claro, es que ese es el tema, que no había claro. absolutamente nadie más. Luego también te contaré más tarde que tenían, pues para guardar el chalet, unos perros, que con los perros también tuve una serie de experiencias que parece que son los primeros que detectan algo, algo que no se ve, que estaban por ahí, pero bueno, eso más tarde. Y nada, pues eso me empezó a despertar curiosidad y sobre todo pues ya contactaban incluso con familiares, ¿no? Y lo más curioso es que a mí me llamó la atención, José, porque yo hacía preguntas personales mías de niño y ellas Mm, lo sabían. Entonces, vamos a ver, ahí empezó mi curiosidad, es decir, si yo pregunto algo que yo sé, los demás no lo saben. Entonces, mm. esas supuestas entidades, porque yo no sé realmente lo que son, si es un mundo paralelo, si están medio vivos, si están en otra dimensión, contestaban perfectamente a lo que yo estaba preguntando. Y luego ya también te diré que entre comillas, a lo largo de los años me adivinaron el futuro. Porque yo esas preguntas en su momento las apunté en un cuaderno. Ojo, te estoy hablando con 14, 15 años. Entonces eso, pues al final te hace ver Claro, es que de es que eso, lo que te decía, lo que sí, te comentaba sí, antes. sí. Eh, es la explicación por el concepto de, a ver, ¿cómo decirlo? Siempre ha pasado, Mm, pero ahora más. Si parece que a la hora de divulgar o a la hora de investigar, no el testigo, en este caso tú, sino la persona como yo que habla, si no afirma, dice, uy, qué mal experto, ¿no? Pero claro, en cosas, y tú muy bien lo expones, que a ti te ha pasado, que lo has ah, vivido, pero sin embargo, al día de hoy, que sí que tienes esas comprobaciones que las vas a decir ahora, mm, pero no sabes el origen, porque bueno, también hay líneas de trabajo, que no hipótesis, que no teorías, para mí son líneas de trabajo que apuntan que pudiera ser tú mismo
Que por eso, o sea, el que proyectara de alguna manera esas respuestas. La única persona que sabe lo que a ti te ha Mm, pasado es ujú, tú mismo, ¿no? mm. Líneas de trabajo. Y en este caso, claro, la gente también podría decir, pero claro, si son tus tías, pueden ser que supieran algo de lo que comentas, ¿o no? Sí, sí, lo que pasa que hay cosas que yo, pues, las he vivido yo solo, os digo, pues, cuando yo preguntaba eso, entonces eso nada más Claro, que por lo eso sé yo, pregunto. eso es, claro, entonces, Claro, ¿qué pasa? Que, bueno, yo aparte de tener en cuenta de con mis tías, pues tenía, bueno, yo un trato normal, pero no somos las típicas personas que nos juntamos cada 2 por 3, ¿no? Te estoy hablando a lo mejor que nos veíamos cada 4 o 5 meses, o sea, que contacto con ellas prácticamente solamente cuando íbamos allí, ¿no? Pues por el tema familiar, pues para vernos y tal. O sea, que no era un trato cercano como puede tener con un vecino, que le veo cada 2 por 3 y le cuento los cotilleos. No, no, estoy hablando de cosas que mm, nada tenían que saber y en absoluto. Y sobre todo, lo que más me llamaba la atención es que las preguntas y las preguntas que yo hacía y las respuestas eran prácticamente de inmediato. Es decir, cuando se hace alguna sesión, a veces se tarda un poco, ¿vale? Pero mm. yo, en el ambiente en el que me movía, era como todo muy fluido, es decir, se desarrollaba todo de una manera tan dinámica que yo, pues claro, Una conversación como sí. la que tenemos ahora, o sea, rápido, ¿no? Yo te Sí, pregunto, sí, tú sí, me sí. respondes, Sí, ¡pum! sí, 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 sí. Aparte de que era increíble, o sea, o sea, el ambiente que estaba creado era evidentemente con las luces apagadas, con velas, es decir, como la gente lo ve poco más o menos en las películas. Entonces, ese Mm. ambiente era un ambiente muy propicio y se desarrollaba todo muy fluido. Entonces, yo ahí me empecé a aficionar y luego, si quieres, te cuento el suceso que ocurrió, pues que me ocurrió más fuerte y que nos ocurría a todos los que estaban ahí, que fue no con 14 15 años, sino con 17, que ese es el que me ha marcado toda la vida. Y también te ocurre ahí. Efectivamente, en ese chalet, efectivamente. Es que si quieres te puedo hacer también Cuéntanos, otra breve cuenta introducción. como tú quieras. Tú cuenta a tu Sí, ritmo, que yo me voy quedando con lo que vas diciendo y vale. luego te voy preguntando cosas que a mí me parece que la gente que está escuchando pues pueden tener no dudas, sino quizás ampliación que le gustaría que le ampliara detalles, pero Mm, bueno, es tu vida, es tu experiencia y mm. cuéntalas al ritmo que tú veas, que yo luego tranquilo que ya sabes que te pregunto. Sí, bueno, pues la historia es que mis tías desde muy jóvenes practicaban esto. Y bueno, según me contaban ellas, yo de pequeño escuchaba cosas, allí donde iban ellas siempre les perseguía algo, es decir, siempre tenían sucesos que les ocurrían a ellas a nivel particular y tal. Entonces, lo del tema de este chalet es que viene, según me contaron a mí hace mucho tiempo, porque había una especie como de estancia en la casa, como una especie como de habitación, por decirlo de alguna forma, que estaba tapiada. Y según creo recordar, una vez que quitaron esa instancia para hacer todavía el chalet muchísimo más grande, fue cuando empezaron a ocurrir ese tipo de sucesos. Y te puedo decir más. eh, Como era un chalet tan grande, tenían personas de servicio, de estos que te limpian, ¿no? Pues te ponen Sí, la claro. comida y tal. Vale. Bueno, pues me contaban que ese personal de servicio duraba, perdón la expresión, menos que un merengue en la puerta de un colegio, Ujú. porque cuando estaban solas o solos, el personal de servicio también vivían cosas y pasaron un miedo tremendo. Es decir, que todo esto no era a nivel personal de los que vivían allí, mis tías, sino que las personas que frecuentemente estaban allí le sucedían una serie de cosas que, bueno, no tenían explicación. Entonces esa casa se puede decir que tenía algo que cuando se quitó ese muro o esa pared, algo, desde mi punto de vista, una deducción semilógica, algo salió de ahí, algo estaba retenido, porque yo tampoco sé los antiguos dueños quiénes eran, eso ya no lo sé, porque sería ya mucha información. Entonces, a partir de ahí fue cuando ocurrió todo en esa mansión. Ahí fue cuando ocurrió Que- todo. Claro, pero ahora, bueno, tú me comentas que tus tías, ¿qué es lo que te iba a decir? Claro, por mucho que tú de pequeño, pues ellas vieran, aunque el contacto fuera periódico y no fuera diario, Mm, que vieran que tú, como se decía antiguamente, este niño tiene gracia.
¿vale? Y no de simpatía, que también, simpatía que mantienes, sino de la otra, ¿no? Pero el hecho de que de tus tías te comentaban, Ujú. hablamos de dos o más tías. Bueno, allí la que vivía, pues esa, como digo yo, era la anfitriona, y luego tenía pues otra tía más, y va luego mi madre, es decir, en total eran tres hermanas, ¿no? Vale, eso que Las te que iba lo a hacían. preguntar. Es decir, mi madre también lo hacía O sea, por tu aquel madre estaba entonces. ahí cuando tú estabas. Efectivamente, sí, sí, efectivamente, sí. Ella también Eso vivió es un esa dato, experiencia. es un dato estupendo y Sí. lo que comentabas, que aunque parece ser que en la casa eh, sucedían cosas de por sí, y sobre todo cuando hay ese, nunca mejor dicho, destape de ese tapón que la tapia esa producía o al parecer Ujú. sujetaba lo que hubiera, pero ellas ya de por sí en otros lugares, y ya cuando digo ellas no son tus tías solos, sino también tu madre, ya le pasaban cosas. Y por lo que fuera, Ujú. llegan a esa casa Ujú. y bueno, también transportan lo que fuera, pero además esa casa algo tenía. Sí, Si quieres, nos trasladamos porque luego te volveré a preguntar alguna cosa más, sí. a eso que te marca y que ocurre Ujú. cuando tienes 17 años. Sí, bueno, pues mira, eso fue en agosto del año 1990, 17 años, y bueno, pues fuimos allí y en esa ocasión pues fuimos en plan de, bueno, pues a pasar el día, ¿no? Hay unos amplios jardines, en fin, fuimos en plan de familia y ese día no hicimos nada, ¿no? No hicimos ninguna sesión ni nada. Y en un momento concreto, bueno, pues una mesa que había en en un jardín enorme al lado de la casa, para que la gente se dé una idea, estábamos situados, ¿no? Sentados éramos cuatro personas, sí, cuatro personas creo recordar. Y bueno, pues al lado justamente había pues una especie como de ubicación que es lo que se llama una despensa, ¿vale? Una despensa donde se guardan ahí, bueno, pues era una especie como, José, como una especie como de habitación, ¿no? Anexa a la casa, Mm. en la parte baja, ¿vale? Porque el chalet tenía una planta arriba. Y bueno, pues ahí estábamos hablando en un momento determinado, y es ahí donde empieza ya lo que se suele decir todo el meollo. Estábamos hablando y de repente bueno, había una ventana, ¿no? Que comunicaba esa estancia, esa despensa, y yo vi literalmente cómo alguien corrió la cortina. Es decir, no vi ninguna mano, pero la cortina, digamos que se desplazó hacia la izquierda y luego volvió otra vez a su posición, es decir, como si alguien estuviera mirando por dentro, ¿me explico? Sí, sí, te explicaba Pero lo bien. curioso de todo es que no se dio cuenta nadie, me estaba dando cuenta yo, es decir, yo sin querer miré y en ese momento fue cuando vi el movimiento de la cortina. Una cortina que tengo que decir que las ventanas estaban cerradas. Lo digo por el tema de, bueno, puede haber aire, ¿no? Puede haber una Sí, corriente. sí, me he esperado y no te he preguntado porque digo, ya lo va a Sí, aclarar él, seguro. exactamente. Entonces, bueno, pues estaba todo cerrado y además que el movimiento de la cortina no es como cuando hay viento que se empiezan a despegar por la parte de abajo, se mueven o no. Era como si algo en mitad de la cortina corriera hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, pues seguimos charlando y en un momento determinado, José, que eso, claro, es que hay que vivirlo, ¿no? O sea, lo estoy viendo ahora mismo con una intensidad y una emoción. Se empezó. Porque es que en situaciones así, perdona que te interrumpa, Sí, sí, muchos testigos dicen lo mismo, más que contarlo, lo están reviviendo. eh, sí, sí, sí. Bueno, Y sigue, sigue. sí, sí, me llamó la atención porque de repente se escuchó como si encendieran un televisor, ¿no? Un televisor. Y bueno, efectivamente, ahí dentro había un televisor, ¿no? Y había una especie como de pequeña instancia, que había sillas y mesas, y voy a hacer hincapié en lo de las sillas y las mesas y la televisión. Bueno, pues automáticamente mi tía me mira y me dice, bueno, con una naturalidad tremenda me dice, voy a apagar la televisión, ¿no? Bueno, pues coge mi tía, se mete para adentro, apaga la televisión
se incorpora y seguimos charlando pues como una conversación que estamos teniendo tú y yo animada, y a los pocos minutos otra vez se vuelve a encender el televisor. Claro, yo ya sabía lo que pasaba en esa casa. Bueno, mi madre y mi otra tía, ¿vale? Porque eran tres, se empezaban a mirar y yo pregunté, digo, tía, ¿esto tiene algo que ver con lo que me has contado? Dice, sí, pero vamos a intentar no hacer caso. Eso me llamó la atención, ¿sabes cómo te quiero decir, José? Porque Sí. las personas que están acostumbradas a eso, yo no tanto, ya lo toman como algo, entre comillas, normal, dentro de lo que pueda ocurrir en una casa o a alguien que le ocurra algo. Entonces ella lo veía como algo normal. Yo desde luego no lo veía algo normal porque yo me está volviendo algo, ¿no? Digo, esto que está pasando aquí, y quiero hacer un especial hincapié. Muchas veces cuando a alguien le ocurre algo paranormal, hay veces que te ocurre estando solo. Es que aquí no es que fuera solo, es que había varios testigos, ¿vale? Lo digo para reforzar lo que estábamos viendo, ¿sabes? Claro, y también el Claro. hecho de que parece que no, pero cuando hablas del televisor, estamos hablando de un televisor, a ver, que tampoco no estamos trasladando a los primeros televisores Telefunken que vinieron para España, no, a un televisor de, de los 90, y no es, por Sí, ejemplo, en la actualidad que los televisor los televisores inteligentes, efectivamente. bueno, sea Android o no, lo puedes apagar, no te das cuenta y te pide la opción de Eso volver a es. apagar o cancelar y no le das, y se puede volver a encender al momento y dice, uy, se ha encendido, vale, no. Estamos hablando del típico televisor de los años 90 Efectivamente, que, un televisor que que se tiene seguramente que... sería bueno Sí, porque había pasta, sí. pero un No. televisor de los años 90. Sí, sí, de esos que eran de tipo, como lo llamo yo, de estos cabezones, que para encender había que apretar un botón, y para estar conectado, bueno, hoy en día de hoy también, a la red tenía que estar enchufado, que quiero hacer hincapié en eso. Bueno, pues Ah, sí. a continuación nuevamente se empieza otra vez a conectar el televisor, y yo automáticamente me levanto y me voy con ella, con mi tía, con la dueña de la casa. Entramos Mm. y efectivamente estaba el televisor conectado, ¿de acuerdo? Quiero hacer hincapié que no había nadie más en la casa, ¿de acuerdo? Como tú Sí, bien sí, sí. dices, son televisores que si no está conectado a la red y si no se enciende un botoncito, eso no tiene por qué encenderse, ¿de acuerdo? Mm. Entonces, lo que me llamó la atención es que nada más entrar, había ¿cómo te digo yo? Era mes de agosto, ¿de acuerdo? Un mes de agosto donde hacía Sí. un calor de narices. Hacía frío, pero bueno, yo ese frío a lo mejor quizá le puedo achacar como más para adentro, había un arcón, ¿no? Una despensa y tal, digo, bueno, pues a lo mejor ese frío por algún lado se puede escapar. Yo siempre buscando la lógica a todo, ¿de acuerdo? Bien, Mm. ese detalle cogí yo y desenchufé el televisor de la red, ¿de acuerdo? Este es un dato Sí, importante. A sí, sí. continuación, llegó mi tía y hizo lo siguiente, dice, delante de todos, voy a cerrar la puerta con llave y vamos a seguir hablando como si tal cosa. Mm. Bien, nos vamos todos y estamos charlando y de repente veo que otra vez se enciende el televisor, o sea, se escucha el televisor encendido. Te repito que estaba desenchufado, lo Sí, desenchufé. sí. De acuerdo. Bien, y automáticamente empezamos a escuchar un estruendo en el interior de esa instancia, pero un estruendo como si se estuviesen moviendo sillas, mesas, es decir, como si se estuvieran incluso, ¿cómo te digo yo?, pegando dos personas, o sea, eran Mm. ruidos, estruendos, como si se estuviesen cayendo objetos, etcétera. Y ahora viene bueno, lo impactante, ¿no? Ya cogimos y los cuatro que éramos, que estábamos allí, mi madre, mis dos tías y yo ya cogí y me dice mi tía, vámonos para adentro a ver qué está pasando. Digo, verás tú la que se va a liar. Abre mi tía con llave, y cuál fue nuestra sorpresa, que a mí me costó abrir la puerta porque estaba atascada con la televisión. Es decir, la televisión estaba puesta en una especie como de pollete, ¿no? Con Mm. ruedas. Eso estaba trancado Sí, por dentro, ¿vale? La habían puesto justamente para que no pudiésemos entrar. Ojo lo que estoy diciendo. Me sí, sí, costó abrir sí, la te estoy puerta. escuchando. Vale, pues Sí. abrimos la Y puerta. eso que tú ahora estás
está fornido y con 17 años pues también estarías... O sea, Estaba- que podías hacer fuerza, digamos. Bueno, pues mira, con 17 años estaba todo lo contrario, estaba hecho un palillo, no pesaba ni 50 Ay, kilos. pues mira, pues. Ahí bueno, pues tendría muchos nervios. O sea, no pudiste abrir la puerta. Pero al final ya empujando, bueno, porque la tele era Sí, de sí. estas, era una tele muy pesada y tal, y ya la abrimos, se desplazó la televisión. Sí. Y lo que vi, había, bueno, en esa instancia había una mesa como de cocina y 3 taburetes. Bueno, lo que nos encontramos dentro es que de esos 3 taburetes estaban subidos todos encima de la mesa y 2 taburetes uno encima de otro. Mm, Eh, sí, vaya. escucha, Y con la puerta cerrada, que había cerrado la tu puerta tía. cerrada y nadie dentro. Increíble, increíble, sí, increíble, sí. Eso lo he visto yo con mis ojos. Pero Y y en ese momento, ¿tu mm, reacción cuál fue? O mi reacción fue, sea, mi reacción fue pues que yo pensaba de que había alguien en la casa. Es decir, de que habían entrado físico. alguien. Alguien Sí, 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 físico. claro, claro. Sí, yo lo que estaba pensando es que esto no podía ser real. Y ya, yo estaba delante, mi tía detrás, y escuchamos como un estruendo pasando esa instancia a la derecha. Sí. Escuchamos un ruido, fui para esa instancia, giramos a la derecha, ¿eh? Había un arcón, el arcón estaba levantado y cuando yo entré con mi tía, automáticamente es un arcón que estamos hablando que para levantar la puerta del arcón tienes que hacer fuerza, Ujú. automáticamente el arcón se cerró de golpe, ¿de acuerdo? Y lo que me llamó más la atención, que esto... Pero lo vistes, o sea, lo vistes. Sí, Tú sí, sí, vistes sí, cómo sí, se sí, cierra. sí, sí, O sí, sea, sí, vistes que sin mediación de nada, nada, se nadie, cerró. ¡pum! Se cerró. Se cerró, pero es que lo más curioso, y es que esto es un poco cómico, José, ya sabes cómo soy, había a la izquierda una especie como de, bueno, un palo, una escoba, ¿vale? Esa Ujú. escoba que estaba, cuando yo justamente vi que el arcón se estaba bajando, esa escoba se desplazó y me dio. La No sé escoba si me te, o estoy... sea, sí, 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 o sea, estaba apoyada no en la solo te pared. está explicando, Álvaro, no solo te está explicando, sino que tú estás hablando y yo te estoy viendo. O sea, te estoy viendo en el lugar, o sea, te estoy viendo, eso sí, con la imagen de ahora, pero Sí, digo, a ver, estoy viendo el arcón, cómo se cierra solo, y entonces, sí, ahora me comentas que la sí. escoba, Sí, que estaba apoyada en la pared, se abalanzó sobre mí, pero de una manera suave, es decir, que no fue un palo de la escoba en la cabeza en toda regla, no, no, me dio en el hombro, y yo vi mm, además, pero no era como cuando tú coges una escoba, la apoyas y cae, no, no, yo vi que la escoba como se alzó un poco del, sí, del suelo, es decir, y fue para mí. Y a continuación, bueno, pues a ver, entramos todos, ¿no? Lo que pasa sí, que hubo un silencio tremendo porque todos vimos lo que vimos y automáticamente bajamos el arcón, nos fuimos de esa despensa, bajamos las sillas, las colocamos la televisión en su sitio, cerramos con llave y como hubo tal malestar, me acuerdo que me dijo mi madre, dice, bueno, nos vamos a tener que ir porque esto no nos gusta. Es decir, tuvimos que irnos, José, porque lo que ocurrió, lo que sucedió, fue bastante fuerte. Que por cierto, antes de irme, te estoy hablando que eran las 6, las 7 de la tarde, todo esto con luz, ¿vale? Que no estábamos sí, sí, hablando que fuera 12 de la mañana o sea, las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, no, con luz. Antes de irme, y esto ya fue lo que más me impactó, había arriba, en una de esas ventanas de la casa, eso sí que me fijé, había una luz encendida, digo que encendía detrás porque vi perfectamente cómo me estaba mirando algo que parecía tener una figura humana con su cabeza y sus hombros. Eso lo vi yo desde abajo, ¿de acuerdo? ujú. Y ese fue, como se suele decir ya, la Pero solo tú, despedida. Eso lo vi solo yo, tú, sí, lo vi yo, pero es que lo curioso era que es que yo, como si algo me hiciera mirar a esa ventana sí, y ocurriera como cuando te dije que miré inconscientemente a la ventana y vi la cortina que alguien la abrió, es decir,
como si, es decir, que es mucha casualidad, ¿no? Como si algo me llamara o me dijera, mira hacia aquí y vas a ver esto. Entonces, sí, lo vi y, bueno, se lo comenté a mi tía, digo, acabo de ver una figura, entre comillas, bueno, pues con sus hombros y tal. Dice, sí, este es el pesado que nos está dando por saco, palabras textuales, durante todo este tiempo. Ella Claro, dice, es estamos que mi hablando... tía... Sí, dime, sí, dime. dime. No, 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 mira, no, no, a ver, dime. mi tía tiene la facultad de que ella no es que ve sombras, es que ella ve imágenes, ve figuras. Mm. Y decía que era un hombre que le faltaban las piernas. Yo ahí no sé cómo interpretarlo. Bueno, a ver, hay muchísimos casos que hemos recogido aquí en programas Mm, anteriores que hablan precisamente de eso. mm, Y bueno, hay estudiosos que comentan que podría ser que la falta de energía o lo que fuera de la aparición en cuestión, porque en este caso, claro, hubo una especie de, no sabemos si es un fantasma o un espectro, si no interactúa o no, pero en este caso parece sí que hay como una especie de interactuación que interactúa contigo de alguna manera, llamando tu atención. No sabemos qué podría ser, ¿no? Pero a mí lo curioso de todo es que en este caso, cuando tú ves eso en la ventana, esa persona, esa sombra, lo que sí. fuera, Mm, tu tía te lo dice como diciendo, bueno, sí, va, este el pesado que está sí. aquí o sea, Mm, verificando lo que has visto, pero dándole la importancia justa de que ya lo saben y sí, que están acostumbradas, ¿vale? sí, sí, Eh, sí. pero claro, a lo que acabáis de vivir no Ujú. estaban acostumbradas. A lo del alcohol, las sillas, las mesas, No, las no, televisiones no, no no. estaban acostumbradas, No, no, porque no, 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 tampoco no, no. estabais sencillamente en la antesala de toda esta historia, no estabais haciendo ningún tipo de sesión, sino que, Nada. como tú bien dices, era tarde, o sea, 6 y pico de la tarde, Sí. y no estáis haciendo nada. Y también Nada. el hecho de que con anterioridad comentabas que cuando comienzas estas sesiones se movían cosas y todo eso, Mm, y todo esto está por encima sí. en la forma de producirse de aquello que quieras que no, también comentas, y me recuerda mucho cuando lo has comentado al caso de Mila, que comentábamos aquí hace algunos programas anteriores, de que, bueno, que comentaba, bueno, es que ya se movía esto, se movía lo otro, lo has dicho de esa manera, más o menos, ¿sabes? Al Sí. principio, o sea, le dabas como algo. Vale, sucede, es rutinario, pero claro, esto ya, No. incluso cuando te dice tu madre, bueno, Álvaro, no sé cómo te diría cariñosamente, Sí. será mejor que nos vayamos. O sea, Sí. una Sí. mujer que está Mm, junto a sus hermanas, sí. llevando a su hijo desde los 14 o 15 años a hacer sesiones de Ouija, Sí. y en aquel momento es como diciendo, bueno, ya, si eso, vamos ahí, yéndonos. Efectivamente. O Así sea, fue. Así claro, fue. Así fue. y a partir de ahí, ¿cómo ves tú la reacción de tu propia madre, de tus tías ante lo vivido? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo se queda? Claro, pues tú te fuiste con tu madre. Sí, Eh, sí, no, claro, yo ¿Hay me fui algún por tipo de, separado, sí. Mm. hay algún tipo de conversación? Entiendo que vais en coche, en la vuelta a casa y antes de Sí. ir del todo, ¿dicen algo tus tías o no? Bueno, mis tías lo único que dijeron es, bueno, pues algo así como, bueno, ya nos veremos en otra ocasión, hoy se parece que se han torcido las cosas. Claro, mis tías tenían el Eh, buen sentido del humor como yo, claro, por no dramatizar un poco la cosa, porque claro, que te suceda eso de repente sin comerlo ni beberlo, pues a ver qué conversación se puede producir, ¿sabes cómo te No quiero sé, decir? claro, es que lo estoy imaginando. Yo que soy de la ironía y todos lo sabéis, a mí Sí, cuando me pasa cosas fuertes en la vida, hostia, yo tiro de chistes, de ironía, pero no me refiero a hombre, fenómenos paranormales, ¿no? O sea, de cosas de sí, eh, no sé, la muerte de mi padre y todo eso, yo contando chistes. Y resulta mm, que, claro, en estos momentos que estoy transportándome mentalmente a ese momento que dice, bueno, tus tías, bueno, hoy se ha torcido la cosa. sí, Joder, sí, se sí, ha torcido la era cosa, se ha curioso, movido el televisor, se ha cerrado sí, sí, taburetes, lo otro, el sí, arcón, la sí, escoba, la sombra. sí,
Bueno, lo verían en ese momento a lo mejor no le dirían tanta importancia porque a lo mejor en esos momentos, como fue todos esos acontecimientos tan seguidos, pero a lo que tú me respondes, nosotros, mi madre y yo nos fuimos Claro. en un autobús Mm, y me dijo mi madre que había pasado bastante miedo mm, porque nunca había visto eso, nunca le había sucedido tal cosa. Yo la comenté que estaba bastante impactado y bueno, evidentemente, bueno, pues hablamos lo justo de eso, ¿no? Porque son cosas que tampoco se le puede dar muchas vueltas y sobre todo sabiendo ya, como os he explicado, que cada dos por tres ellas de jóvenes hacían la Ouija y luego yo también lo estuve haciendo a lo largo de hasta esos años. Entonces, bueno, pues tampoco era algo, entre comillas, José, de extrañar, sí, por eso te porque decía. yo creo que esto puede ser también, yo tengo mis pesquisas, ¿no? Aunque la casa estuviera como estuviera, una de las consecuencias también, ¿no? De practicar este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que si buscas algo, al final te terminan por encontrar. Yo soy de los que piensa que al fin y al cabo, si tú te metes en esas historias, en ese mundillo, al final, mejor o peor te va a salpicar, ¿no? Entonces, bueno, te puedes salpicar de joven, te puedes salpicar de adolescente, y luego si quieres te cuento otra experiencia, te puedes salpicar como a mí hace 3 años, que te conté algo que te hizo gracia. No sé si te Mm, acordarás que me ocurrió trabajando en el trabajo que tengo, que es de seguridad privada. mm. Mm. Bueno, pero ahora luego hablamos del tema, pero seguimos en la casa. Bueno, tú te has ido en viajes más largos y en cierta manera más incómodo en autobús, pero tus tías se quedan. Mis tías eh, sí, se quedaron allí. Los que nos fuimos, vi- fuimos nosotros. viven, o sea, vivieron tiempo allí, no viven. eh, ¿cómo está el tema en ese El sentido? tema está que, bueno, luego sucesivos años, luego me parece que al año siguiente estuve Mm, allí también, ¿no? Estuvimos allí todos, vinieron unas primas allí de Australia, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a juntarnos otra vez, ¿no? Y lo que te quiero contar, que esa es otra cosa que me sucedió, ¿de acuerdo? sí. Que fue curioso, pues estábamos allí y yo la verdad es que, bueno, pues estaba mosqueado porque, claro, después de lo que me pasó aquí, digo, no sé, digo, esto me da muy mal rollo, ¿no? Estar aquí y tal. Y bueno, pues una de las veces le dije a mi tía, digo, tía, me voy a ir al baño, ¿no? Dice, venga Álvaro, pues ves. Y tuve que meterme dentro del chalet, tuve que subir unas escaleras, para ir al baño son pasillos largos y tuve que pasar por una cocina. Y José, ¿cuál fue mi sorpresa? Que al pasar por la cocina me dio por mirar, porque en la cocina esa donde hacíamos nosotros las sesiones, ¿de acuerdo? Que estaba en la planta de Mm, arriba. mm. Una silla se desplazó de un lugar de la izquierda a derecha hacia la pared. Sí, un desplazamiento de izquierda a derecha. Mm, O sea, como si alguien tiene una patada a la silla, una silla de las que sí, había, pues se desplazó y claro, evidentemente esto es cómico. Dije, pues me parece que no voy a ir al baño. Me tuve que bajar para abajo, le comenté a mi tía lo que había pasado. bueno, a ver, Álvaro, o sea, es más cómico todavía. Bueno, ahí te doy un apunte. Según qué testigo, no es que ya no fuera al baño, sino que seguramente se hubiera hecho las cosas encima. Pues escúchame una cosa. Yo en ese Como se momento, dice, se hubiera escapado el puntito. sí, yo la verdad es que cuando vi Claro, eso, que es que no me lo esperaba, la verdad, que es que ahora ya hilando malas cosas dije, lo que sea, o me está persiguiendo en la casa o me está llamando la atención, ¿no? Porque no venía a cuento de que yo vaya a pasar por una estancia, y una silla se desplace de un sitio a otro sin hilos, sin cosas y sin haber nadie dentro. Yo me bajé para abajo, le dije a mi tía lo que había pasado y me dijo, dice, súbete con Sally. Sally era un perro, una perra que era un Doberman, ¿de acuerdo? sí. Mm, Pues me tuve que subir a la perrita para que me acompañara a hacer pipí. mm, Bueno, pues tampoco pude hacerlo, José, porque al llegar a la altura de la, cama, pues me tuve que subir, ¿de acuerdo? Pues me tuve que subir a la perrita para que me acompañara a hacer pipí. Bueno, pues tampoco pude hacerlo, José, porque al llegar a la altura de la, cama, pues me tuve que subir, ¿de acuerdo? Pues
de la cocina, la perra se frenó, la tuve que empujar con el collar y no quería andar. No quería andar, se quedó No clavado. quería andar. Sí, sí, se frenaba, empezaba a gruñir y mirando hacia la cocina y luego a continuación empezó a ladrar hacia el fondo del pasillo, donde estaba el baño. Entonces me la tuve que bajar y como última opción tuvo que subir mi tía. Había más gente, ¿vale? Mis primos, pero bueno, subió mi tía y subió mi madre conmigo. Dice, venga, vamos a acompañarte hacia arriba. Y me acompañaron al baño, porque claro, yo ya no quería subir, José, vamos a ver, de 2 intentonas, digo yo, esto no, esto huele mal, o sea, esto pinta mal, yo por la casa no ando solo, ¿no? A Ya ver, esto ya está. a ver, Álvaro, yo hubiera acompañado a Sally a un árbol. Pues yo que me hubiera también hecho lo mismo que la pobre O Sally, sea, pero o sea, bueno, sigamos si tú me entiendes, ¿no? sí, 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 te Lo mismo, entiendo, sí, lo mismo sí, nuestro. Pero bueno, sí, sí. subimos acompañado ya. Subimos a compañía de mi madre y vamos, y como tenían varios baños, dije, bueno, pues ya aprovechamos, ¿no? ¿no? Y lo hacemos en Sí, petit comité, ¿no? Y al sí. pasar por donde por donde la cocina, me dijo mi tía, pero eso ya me lo dijo a título personal. Dice, mira Álvaro, acaba de pasar por tu lado la sombra. Sí, qué majo, qué majo. Sí, que majo, sí, esa se supone que la O sea, la anterior sombra sí, de de la que alguien. viste a la ventana. Sí, 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 pasó, pero yo no vi nada, ¿eh? Ojo, ni no vi Claro, nada, ni noté nada. O sea, sí. que aquí te puedo decir que es lo que me dijo ella. Dije, bueno, pues bien Mm, dicho está, no vi nada. Fuimos al mm. baño y luego ya, pues nos bajamos abajo. Como te digo yo, había unos primos que mis primos ya habían escuchado historias de estas, ¿no? Porque se lo contamos lo que había pasado, pero fue como la comidilla de la tarde, pero como que no le dieron importancia, es más, como no vi que tampoco se lo creyeran mucho. Es que, vamos a ver, aquí hay gente que cree, gente que no cree, entonces, bueno, yo respeto todas las creencias, ¿no? Entonces estuvimos hablando y tal, pero Mm. bueno, simplemente Pero, ahí ya, pero lo que, sí, Álvaro, dime, pero una de las cosas que siempre decimos, sí, el hecho de que uno puede tener sus creencias, creer o no sí, en la existencia, por ejemplo, creer o no en lo que tú estás comentando, pero si pasa y tú estás ahí, eh, creas o no creas, pasa, ¿entiendes? sí, 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 claro que pasa. Ese es el problema, porque tú imagínate, yo ahora estoy aquí en la habitación. Bueno, me tiene que poner una de las habitaciones para poder grabar sin ruido externo Mm, mm, y yo salgo y espero que no, porque estoy solo ahora en el piso, espero, y veo una sombra y mm, entonces lo que tú estás comentando, ¿no? mm, Y le digo, perdona, sombra, es que yo no creo en ti, o sea, yo no creo que tú existas. mm. Y entonces, pero la estoy viendo. Claro, Y claro, ¿entiendes? O sea, una cosa sí. es la creencia, dogma de fe, lo que Mm, uno piense, la forma de pensar más que sí. creencia, y otra Mm, cosa es que sucedan o no. Como tú bien claro, dices, siempre hay que claro. buscar Sí. algún tipo de, siempre hay que buscar o descartar, que es lo que se puede hacer, explicaciones Mm, naturales desde aquí y claro, el ahora, y aún así, mm, a dejarlo abierto todo si no se encuentra algún tipo de explicación. Pero claro. que tú creas o no en algo no quiere decir que ese algo suceda o no suceda. Sí, bueno, ¿Vale? efectivamente, no. Bueno, luego ya, bueno, pues ya nos fuimos y tal, no volvió a ocurrir nada, porque yo evidentemente no volví a subir a, a esa casa, y de hecho, eso ocurrió, te pongo en 1 año después, con 18 años. Bueno, pues desde entonces y a día de hoy, no he vuelto a pisar ese chalet. Pero ella sigue viviendo allí. Ella sigue viviendo allí, sí, ya tiene, bueno, tiene muchos años, tiene 80 y tantos años, sí, sigue viviendo allí, pero bueno, a veces, por desgracia, te tienes que juntar con la familia bueno, pues cuando alguien fallece, y hace como unos años nos juntamos, ¿no? Y en un tanatorio, ¿vale? Y yo pregunté y me dijo que ya ese tipo de cosas ya no sucedían. No entré más en detalle o más en el asunto, y según me dijo mi tía, la casa estaba ya como una casa normal y corriente.
el chalet estaba absolutamente normal. Ya no la sucedían ese tipo de fenómenos. Ni a ella, ni a los que están viviendo, ni al servicio, ni nada. Es decir, como se suele decir, todo paz, todo gloria. Bueno, lo que no sabemos es qué motivo o qué ha motivado que allí realmente no suceda nada. No lo sé, O, eso ya no tengo o si te lo contacto, no dijo tengo para contacto. bueno, o si te lo dijo para tranquilizar el tema, también puede Puede ser. ser, pero vamos, que no pregunte más, porque claro, estamos en un tanatorio, entonces bueno, pues ahí ya, Claro, sí, no, es que la ya- situación, no es lo que tú dices. claro, Hay momentos claro. que las familias se reúnen en momentos, son bodas, bautizos, Sí, comuniones y sobre todo, velatorios. en Y velatorio, sí, claro, exactamente. Mm, no son momentos para preguntar ese tipo claro, de cosas y más claro. en concreto lo que allí sucedía. Mm, Y bueno, avanzamos en el tema, sí. fuera Mm, ya de allí, como habías apuntado al principio, mm. eh, de pequeños algo sí que te haya sucedido, ¿no? O fuera antes del chalet o no. Bueno, antes de chalet, no, decir, No, no. posteriormente, luego después, a lo Mm, largo de todos estos años, pues sí, como te dije, me habían sucedido cosas, sí, y bueno, son cosas realmente a lo mejor puntuales, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, estar un día pues bueno, descansando en la habitación y esto me ha pasado a mí alguna vez que otra, ¿no? Y escuchar el sonido de la cremallera de una maleta que se abre. Cosas así, son golpes, sonidos puntuales, ¿no, José? ¿Cómo te explico? O sea, no estamos sí. hablando ya de desplazamiento de objetos, no. Son ruidos que a veces pueden ser naturales o no naturales. Como te dije, hace 3 4 años escuché la maleta, una cremallera que se abría, pero llega ya un momento en el que dices, bueno, pues que se abra la maleta a mí me da exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, son cosas que por desgracia o por suerte te tienen que suceder o te tienen que pasar en un momento puntual. Yo a día de hoy, también te contaré algo que me ocurrió muy fuerte, yo ya no le quiero dar más importancia porque como son cosas que no tienen una explicación lógica o por lo menos yo no la veo así, ¿para qué, José, comerte la cabeza más todavía? Es decir, no vas a llegar a ningún lugar. No sé si me explico. No, que sí, te explicas perfectamente, Álvaro, y también como también estamos viviendo en un panorama de actualidad y de la vida que tampoco uno tiene mucho tiempo para pensar, ¿sabes? Pues no. Y en algunas ocasiones casi ni tiempo ni para mirar, por ejemplo, en referencia al tema, ni casi ni para mirar al cielo, Fua. o casi para plantearse cosas, pues sí, suceden cosas y puede decir, bueno, pero yo tengo que seguir, yo tengo que ir a trabajar, y en este caso, el trabajo que comentaba de vigilante, Sí. eh, ¿te ha llevado a tener algún tipo de experiencia en los lugares que trabajabas? Sí, te puedo contar una que fue muy curiosa. Eso me ocurrió hace como cosa de 3 años. La experiencia fue muy rápida, pero se las traen. Yo estaba custodiando eso te estoy hablando de una nave enorme que pertenecía a la Mm, Embajada Americana. Ahora sí lo puedo decir porque ya no trabajo, porque entonces no podía decir dónde trabajaba. Y eso era una nave, para que la gente se haga una idea, una nave industrial, bueno, bastante grande, ¿no? De hecho, se hacían rondas por dentro y, bueno, pues tenía diversos objetos en la nave, bueno, pues electrodomésticos, etcétera. Y yo siempre estaba ahí solo de noche, ¿no? Yo ahí no había absolutamente nadie. Quiero poner para que la gente sepa de que yo estaba absolutamente solo en ese lugar. Y un buen sí, día, y sí, dime. encima te comprendo perfectamente porque yo no he trabajado siendo vigilante con el TIP o vigilante o guardia jurado, como alguna, según Sí, el punto sí. del planeta, Mm, pero ya sabes tú que te contratan como auxiliar y te hacen hacer de vigilante. Y yo he estado en mm, naves mm, muy grandes, mm. por ejemplo, en una papelera muy grande, Sí, y sí, 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 estar yo solo, o sea, yo sí, solo, sí. cuando yo ya, o sea, no me acuerdo, ahora, pues hará 7 años, 6, 7 años, Mm, y resulta que yo ya, claro, yo ya había hecho programas, había escrito libros y todo mm, esto, y mm, estás allí solo en un sitio inmenso,
Sí. encima antiguo, pero ya sabes que estás solo. Y es lo peor en algunas ocasiones porque sabes que estás solo, que si ya pasa algo extraño, dices, es que estoy solo. Y Sí. ya es incluso peor. Pero bueno, continúa, Ujú. Álvaro, continúa. Bueno, sí, bueno, pues una de esas veces y tal, y bueno, allí pues te puedes distraer o, bueno, pues o viendo, leyendo, ¿no? O viendo, ¿por qué no decirlo? Te tienes que distraer viendo alguna serie o viendo alguna, en fin, alguna película y tal, ¿no? En el portátil Mm, y tal, bendito portátil. Y en sí. una de estas noches, recuerdo, las 2 de la mañana, estaba viendo algo, no recuerdo qué. Y yo sé que esto que voy a decir va a sonar cómico, ¿no? Cuando la gente lo oiga va a esbozar una sonrisa porque la situación tiene su comicidad. De repente, sin comerlo ni verlo, en la oreja izquierda, es que me estoy hasta riendo, José, de recordarlo, directamente algo me dio una especie como de toba fuerte, un golpe fuerte en la oreja que me estuvo picando durante 10 o 15 minutos. Eh, Me quedé helado, me quedé quieto, giré la cabeza hacia la izquierda, no había nadie, giré la cabeza hacia la derecha, no había nadie. Eh, Explicación a esto, que alguien me la dé, Pues mira, porque yo yo no la tengo. estabas comentando esto, yo me acordaba de un caso que pude investigar junto a mi hermana Marisol en Ceuta, Mm, cuando viajamos en varias ocasiones a investigar lo del tanatorio de Ceuta, los lamentos que pudimos captar y todo eso. mm, Y en la comisaría de policía, mm, em, que bueno, que en su momento conocían como el Rebellín, o sea, había un cuartel y mm, todo el rollo, y ahora mm. está la antigua comisaría, me contaban algo muy similar. Sí. El policía el local en aquel Mm, momento sí, estaba así también como tú, ya hace bastantes años, y le pasó algo muy similar. Le pasó algo, pero muy similar. Y luego también que se escuchaban, bueno, con muchas cosas, mm, pero en concreto eso, que estaba, en este caso no viendo series, sino estaba ahí como con lo que se dice, ¿no? Meditando, ahí mm, como me voy a meditar del todo, mm, y estaba en duerme vela y hicieron flash, y sí, lo notó físicamente. O sea, como, sí, en este caso hablo de una colleja, y estaba sí. solo en la comisaría. Y ahí te había pasado algo más, sucedió algo más. ¿Qué Bueno, pasó? literal. Bueno, yo en ese servicio, imagínate si era, entre comillas, peligroso, que iba armado, ¿no? Iba con un Sí, revólver. Bueno, pues automáticamente cogí, me levanté, ¿no? Porque cada hora tenemos que hacer una ronda. Dije, pues sí. voy a hacer una ronda extra porque esto a mí no me ha gustado. Me seguía Mm. picando la oreja a todo esto. Y Me di marcar, ¿no? una. Tenías punto de marcar y todo eso de las rondas, o en este caso Sí, no. sí, sí, de marcar, sí, Sí. sí, por supuesto, para que quede registrado. Y me fui otra vez a andar por la nave y como yo ya sabía y era de prever, el único que estaba allí era yo. No había absolutamente nadie más que yo viera. No sé, ahí lo digo y lo dejo. Mm. Alguien o algo, desde luego, me golpeó la oreja, porque además es que en este caso te puedo asegurar que estaba viendo una serie, es decir, no estaba, como tú has dicho, que Sí, se, no está. esa Duerme gente vela. estaba Pero que medio. estabas en un cuarto, en una garita, ¿cómo estabas No, ahí? no, estaba dentro de esa nave, teníamos una especie como de oficina Sí. con cámaras y ahí estaba yo encerrado. Es decir, lo ¿Y que no me se te ocurrió mirar sacudió. las cámaras? ¿Se te ocurrió mirar Sí, las sí, cámaras? sí, 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 No nada, había. nada, nada. Pero es que aparte de eso, lo que me sacudió en ese momento, Sí. yo las cámaras tenía enfrente, es decir, Mm. tal que tengo yo la pantalla, tengo las cámaras, lo que me sacudió estaba dentro, conmigo. Eh, Inexplicable, sí. Me dio miedo, te puedo asegurar que eso lo que más me extrañó es que cuando me sucedió eso, no sentí absolutamente nada, nada, nada de miedo. Me sorprendí a mí mismo, dije, ole, qué valiente soy. No lo entiendo. No me dio absolutamente nada de miedo. En comparación con la experiencia que tuve, que te comenté, de lo del Sí. chalet. Pero Mm. es que yo creo que es más fuerte
que me hayan tocado, me hayan golpeado, o en este caso, me hayan dado un toque, ¿vale? Fuerte, porque se supone que alguien o algo que yo no veía me hizo contacto conmigo, cierto. Entonces, esto a mí me parece todavía mucho más impactante e increíble que lo que viví la experiencia de aquel chalet. Porque es que yo me paro a pensar ahora, José, digo, vamos a ver, ¿qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me tocó si no había nadie dentro? Es decir, y no son imaginaciones mías, porque estaba tranquilamente haciendo, bueno, en este caso viendo una película, una serie, y no estaba pensando ni era una serie de terror, ni estaba pensando en tal, estaba pensando cuál. No, 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 estaba haciendo algo cotidiano, ¿de acuerdo? Que en ese caso era, pues estar, en ese caso, bueno, aparte de vigilar, pues estar viendo una serie tranquilo y pues me golpearon en la oreja izquierda, que ya te digo, me estuvo picando como 10-15 minutos, o sea que O sea, fue... que no habla de un soplido, no habla de un No, toque, no, 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 no. no, no. Una toba como la que te suele hacer cariñosamente los amigos cuando estás de Sí, espaldas, sí, ¿vale? Y te quieren tomar el pelo. Bueno, pues en ese caso a mí sí. el pelo no, porque no tengo. Me tomaron la oreja, porque me la dieron fuerte. Además es que me estuvo picando durante varios minutos. No le di importancia a eso. Pensé que algo o alguien, bueno, pues estaría, entre comillas, a gusto conmigo, o de cachondeo, de guasa, ¿no? Porque es un poco cómico, ¿no? Lo que estoy contando, ¿no? Pero eso fue también lo que me sucedió estando solo a las 2 y pico de la mañana. Aquí sí que te puedo decir que no era de día, era una hora bastante intempestiva, ¿no? Las 2 de la mañana. Claro, yo también conozco casos que con menos acción física sobre uno, porque estamos hablando que si es algún tipo de entidad tiene que realizar una acción en el aquí y el ahora física para poder hacerte eso en la oreja. Conozco casos que incluso con algún toque, me refiero vigilantes, Sí, o auxiliares, pero sobre todo vigilantes, sí. que han cogido, se han salido fuera de la garita o del lugar que estuvieran, han Ujú, llamado al inspector y le ha dicho, ujú, oye, que se queda el servicio solo. Y dice, ujú. ¿qué pasa? Dice, no, que como no vengas tú, yo ya me voy. Y no han vuelto al servicio y en algunos casos se ha jugado el trabajo. O sea que tú Sí, imagínate la, sí, la acción que comentas, es que sí, tú te lo tomas así, porque bueno, sí, sí, ya también visto, no hace tanto tiempo, pero bueno, visto la distancia, pero bueno, hay que ponerse en tu mm, piel, vivir ese sí, momento y luego comprar sí, con las cámaras, que hay que decir que sí. yo ahora te puedo preguntar, bueno, ¿por qué no sacaste lo de las cámaras? Porque también se puede sacar, pero tú podrías haber sacado lo de la cámara. Lo de También la, sabes que hay un había, tipo, ah, hay un tipo, sí, tipo de sí, sí había. grabación que se puede Que sí, mantener y sí, todo sí, eso. no, no, había cámaras, efectivamente, sí, yo las visualicé, había Mm, cámaras dentro de la nave, ya sabes tú que se pueden rebobinar, son cámaras digitales, sí, ¿no? Se pueden sí, sí. ir para adelante, para atrás, Y hay seguir cámaras, grabando, sí, no hay problema, sí sí. grabando, sí, cámaras por fuera, cámaras por dentro, para adelante, para atrás, Pero eh, tú viste la acción, o sea, porque claro, no se grabaría, porque si no lo hubiera dicho, lo que supuestamente lo que pudiera estar allí, ¿no? Pero tú sí. viste la acción en la oreja, o sea, tú en la imagen viste cómo No, se te movía la oreja. es que a lo mejor creo que no me estoy explicando bien. Yo, Sí, yo cámaras dentro de donde yo estoy, dentro de esa oficina no no hay hay, cámaras. No hay por cámaras. suerte. Hay No, cámaras por el exterior, es que no por el suele haber, exterior. por eso te preguntaba. Por eso te, No, te preguntaba, porque salvo en muy, 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 no. muy pocas excepciones, no suele haber cámara en la propia Claro, garita o en la claro, propia oficina donde esté sí, situado. claro. Yo lo que me aseguré fue de visualizar todas las cámaras, tanto por los Que no había, exteriores. que no hubiera nadie que hubiera cogido, que hubiera Claro, pum y se hubiera ido. claro, Vale. pero de todas formas es que además es que era impepinable porque yo tenía la puerta cerrada y el Sí. único que estaba en 4 metros cuadrados era yo. Eso no podía parecer camarote los hermanos Mars. Es decir, si estoy Mm, yo, es como yo ahora estoy en la habitación,
y yo sé que estoy solo. ¿Me explico? Y con la puerta Sí, cerrada. sí, Entonces, lo sí. que había ahí, a no ser que fuera algo que fuera tan delgado que pasara por debajo de la puerta, desde luego, ahí el único que estaba era yo y algo que me golpeó y desde entonces, bueno, pues esto fue algo que bueno, que para mí, te voy a decir una cosa y lo digo fríamente, es una anécdota, es una anécdota más. Claro, es que lo que te comentaba también la forma porque de asimilar la situación, y ya sabes que en la mayoría de programas también lo decimos, ¿no? Cada persona la asimila de una manera. Tú has vivido en tu juventud lo que comentabas con tus tías, cosas muy fuertes, y esto incluso aun habiéndolo vivido, cuando experimentas esto, en esta fábrica almacén, como comentas, hasta tú mismo te sorprendes a pesar de haber vivido lo que has vivido, como Sí, diciendo, hostia, pues no me está dando miedo, o sea, no, que- que- y lo comentas ahora como si hubieras tenido otro tipo de sensación, pues ahora estarías comentándolo pues de otra forma como hiciste en la primera ocasión. ¿Quieres comentar algo más? Llevamos sí, ya casi bueno, una hora hablando, yo te sí, dejo, no hay por eso, problema. mira, No, que no hay brevemente, problema, o sea, pero sí, no te preocupes, podemos hacer brevemente. una segunda parte de Álvaro, no hay problema. Bueno, vale, sí, esto es como la película de Tiburón, puedes hacer si quieres Eh, 10 o 12. sí, sí, sí. Y A entre este pasos, paso si te sí. sucede algo, no digo es que si tú estás a gusto, pero pasa que hay que hacer cosas. Pues, también te pregunto, porque antes de grabar, siempre sabes que comentamos el making of, me has comentado cuánto grabaremos. Digo, yo qué sé, según tú. Yo sé que tienes muchos casos, que tienes conversación como yo. Y nada, si tú tienes cosas que hacer, pues seguimos en otra ocasión. Y si no, pues me comentas algo más, como Pues tú mira, veas. te voy a contar otra experiencia breve que tuve en el 2008. Es una experiencia también trabajando con arma, ¿vale? Y esta experiencia, bueno, pues son de estos servicios que haces extras en una oficina de un banco de Santander, ¿de acuerdo? Mm, mm. Te estoy hablando si quien conozca Madrid, bueno, el Paseo de la Castellana es una de las avenidas más financiera bueno, de Madrid, ¿no? Es una zona bueno, es una zona financiera, una zona muy buena. Y ahí una noche tuve que cubrir un servicio, tuve que relevar al compañero, porque por la mañana era un banco donde había, bueno, pues la gente trabaja, ¿no? Movimiento y tal. Y yo, pues estuve unos días, ¿de acuerdo? Y tuve que estar por la noche, ¿no? Custodiando, pues una caja fuerte. Bueno, este banco te voy a poner para que lo sepa la gente, no es el típico banco o sucursal eh, normal y corriente, es decir, era una sucursal que tenía una planta arriba, es una sucursal de las principales que hay en Madrid, y luego abajo una especie como de sótano donde los empleados, bueno, pues guardan archivos, ¿sabes cómo te quiero decir, José? Es decir, que abajo Sí, era sí. pues como una serie de archivos, en fin, cajas fuertes, y luego está la planta normal, que es donde la gente va a hacer sus transacciones, ¿no? Vamos Mm. a sacar dinero al cajero físico, ¿no? A los trabajadores, y arriba pues había una especie como de oficina. Dime. Álvaro, Sí, cuando había dinero que sacar. Ahora sí, ya en la ahora actualidad, ahora no. estamos hablando de 2008 y ahí había algo. No. Pero ahora, bueno, sí, sí, continúa. Sí, ahora que ya no se puede sacar y cada vez y cada vez Ahora, menos. ahora los bancos ya casi, no sé, bueno, siempre piden más los bancos que uno da, ¿no? Sí, Pero ahora más que sacar, ahora te quitan, sí, efectivamente. sí, sí. Así es. Bueno, Bueno, pues pues seguimos en el banco. seguimos, porque esto es curioso también, esto es curioso. Y bueno, pues le hago relevo al compañero, bueno, se va, yo me quedo ahí bueno, en la puerta del... Claro, el banco se cierra automáticamente, se cierra todo. Tiene alarmas, etcétera, en fin. Y yo estoy en una especie como de mesa en la planta normal, en la planta de la calle, y estoy, bueno, pues también, pues viendo, pues entonces había no ordenadores portátiles, sino de estas como, pues de estos como tablets y tal, de estas que, bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, de esto que podía meter un pincho y ver series, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama ese tipo de cosas que había, pero bueno, entonces estuve viendo, ahora mismo estaba viendo una serie o algo parecido y justamente a eso de las 3 de la mañana, 3 de la mañana, fíjate qué horas, Mm. arriba suena un teléfono fijo, teléfono, ¿no?
Empieza a sonar, venga a sonar, venga a sonar. El corazón se me puso en la boca, porque lo que menos me iba a esperar es que fuera a sonar un teléfono a las 3 de la mañana y encima la planta de arriba. Era un banco grande, ¿de acuerdo? Ya te digo que tenía planta baja y la planta de arriba. Pues Y fíjate, José. aparte, aunque realmente fuera una llamada normal, tampoco te esperas a las 3 de la No, mañana, estás no. ahí en tu puesto de vigilancia y no te esperas que Hombre, suene eso, claro. Como hombre, que si es lo se primero pone que a, me... claro, como si se pone a sonar la alarma, tú estás ahí y no pasa nada. Pues Claro, lo mismo, dime. sí. Es que fue, claro, es que lo que menos te esperas porque yo no recibía, no se recibe llamadas fuera del horario del banco. Entonces, para subir la planta de arriba había unas escaleras automáticas. Ya te digo que era una sucursal, bueno, de élite y tal. Sí. Y cogí y me dio por mirar para arriba y me dio una sensación muy rara. Digo, aquí pasa algo raro. Tú fíjate lo que te conté antes de la anterior cosa que te conté que estaba en mi otro servicio, en el almacén. Aquí me empezó a entrar bastante miedo y pánico, lo tengo que reconocer. Dije, me pensé 2 veces, ¿subo o no subo? Digo, bueno, pues vamos a hacer de héroe y vamos a subir para arriba, ¿no? Bueno, pues allí subiendo para arriba, y había, pues eso, eran como oficinas, pero que estaban separadas como por biombos, ¿no? Como por apartados y tal, ¿no? Como cada empleado con su mesa, imagino y tal. Y el teléfono, bueno, había dejado de sonar. Yo subí para arriba y en una de estas paso por una instancia, ¿no? Por una especie como de apartado y me entró un escalofrío, un agobio, un frío. Por cierto, también era verano. Me dio un mal rollo, José, que literalmente me tuve que dar la vuelta y no bajar corriendo, pero sí andando deprisa. Algo no iba bien, ¿de acuerdo? Algo no O sea, iba bien. ibas flamenco andando, pero deprisa. O sea, acelerando Deprisa, el sí, sí, paso, sí, sí, sí. por si Mucho, acaso. mucho. Por si acaso, sí, sí. Ahí me entró una sensación de miedo bastante, bastante importante, ¿de acuerdo? Me bajé abajo, de ahí no me moví. Literalmente fueron 12 horas que no fui ni al baño. O sea, en esa ocasión dije, de aquí no me muevo porque aquí algo pasa, ¿de acuerdo? Algo pasa. Bien, al día siguiente, bueno, relevo otra vez al compañero, ¿vale? Al día siguiente, es mi segunda noche, eh, y a las 3:15 de la mañana, José vuelve a sonar otra vez el teléfono. O sea, más o menos a la misma hora. Sí, 3:10, 3:15, sí. Empiezo a mirar para arriba y de estas veces que dices, no lo sé, digo, joder, digo, si tuviera lo que tengo que tener, ¿y si subo arriba y cojo el teléfono? A ver, son cosas que piensas, Sí, evidentemente, sí, ¿no? sí, Pero sí. luego digo, va a subir tu tía y coger el teléfono menos, porque desde luego ya se han escuchado por ahí casos, y tú lo sabes, yo también lo sé, de gente que ha descolgado el teléfono y se han escuchado cosas muy raras, incluso aunque fuera una broma, digo, ahí te pega un infarto y ahí no te levantas, porque eso sí que sería lo peor. Efectivamente, ni subí, esperé a que el teléfono sonara, no sé si son 6, 7, 8 llamadas, porque ya los teléfonos fijos, ya en casa los tenemos de adorno, porque casi siempre hablamos por teléfono Sí, móvil. bueno, aquí ni siquiera lo tenemos puesto, imagínate. Efectivamente, sí, yo lo tengo en casa, le tengo de adorno como ya de reliquia. Bueno, pues esto no pasó absolutamente nada más. Y al día siguiente, cuando me hace el relevo el compañero, ya tuve que preguntarle. José, Ahí, dije, ahí va ahí yo, ya, ahí va yo. ahí ya dije, mira, compañero, esta es la segunda noche que te tengo que decir una cosa. Claro, yo no tenía mucha confianza con él, ¿no? Dije, pero tengo que preguntar aquí esto porque yo aquí tengo que saber por qué narices suena un teléfono a las 3 de la mañana. Digo, a ver si le pregunté, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Recibe este sucursal recibe llamadas? Porque a lo mejor, yo qué sé, en algunos países son 6 o 7 horas menos y a lo mejor aquí, ¿sabes, José? Pueden ser las 3 de la mañana, allí son las 9, las 10 de la noche, yo qué sé. Le Sí, 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 pregunté. sí, sí. Dice, ¿por qué lo dices, Álvaro? Y se me queda el vigilante sonriendo. Y yo con esa sonrisa dije, atiza. Digo, vamos a ver. Digo, mira, llevo 2 noches que me está sonando un teléfono entre las 3 y las 3:15 de la mañana en la parte de arriba, en una oficina que, por cierto,
yo la otra noche, se lo dije así, pasé y me quedé mirando a una estancia que me dio un mal rollo y me bajé para abajo a paso ligero, paso legionario. A continuación me dice el vigilante, dice, bueno, dice, a ver, aquí se comenta y se habla de que hace bastantes años, hace años atrás, en esa oficina que tú dices, se pegó un tiro a un empleado. Y tú, claro, lógicamente no sabías nada de esa historia y amplió el tema. Nada, nada. O sea, tal y como se ha creado este silencio, se creó el silencio cuando me lo contó el vigilante. El vigilante sonrió y me dijo, dice, además... Sí, dime. Bueno, él había vivido algo. No, que va, el vigilante nada. Me dice, yo Álvaro no me ha pasado nada, dice, pero creo que la señora de la limpieza, en alguna ocasión, sabes tú que también es otro sector, que las pobres cuando van por ahí en el edificio, bueno, a esas las han pasado de todo. Ha tenido alguna experiencia, no me dijo más, dice, bueno Álvaro, dice, no sé si esto será casualidad o no, dice, pero vamos a subir arriba donde tú dices que sonaba el teléfono. Me cogí con el vigilante. Me relevó a las 6:30 de la mañana, ¿eh? Todavía era, bueno, no voy a decir tempranito, José, pero bueno, todavía había oscuridad, ¿no? Subimos los dos para arriba, pasé y dije, al pasar por esta instancia es donde me dio mal la sensación. Y me dijo, había varias, ¿eh? Me dice, pues has acertado, macho. Dice, aquí trabajaba el hombre. Ahí fue donde sonaba el teléfono, José. Y esto es una también de las experiencias, a ver si, José, después me sigo acordando de más y en otro programa hago memoria, porque desde luego en este trabajo siempre te ocurren cosas, pero esta en concreto, ¿no? José, no deja de ser curiosa, ¿no? Explicación. No tengo explicación, José. En este caso no tengo explicación. No sé si es que alguien se confundió, fue una broma, no lo sé. Claro, a ver, también hay que decir, Álvaro, que quizás en este caso tú como vigilante y otros muchos vigilantes que también han venido aquí a los sin nombre o que hemos podido conocer Yolanda y yo a través de otras investigaciones, programas, conversaciones y todo eso, tú con todo lo que habías vivido ya de joven, con lo que te había pasado posteriormente, que has comentado, también, quieras que no, también en este caso ya fue muy contundente lo del teléfono, ¿no? Pero cuando sucede un tipo de cosas alrededor, quizás también prestan más atención. Sí, efectivamente, claro. Te para más. Y no es algo tan como inhabitual, ¿no? Porque solo hay que escuchar cada programa, que salen muchísimos testigos, y estadísticamente, si extrapolamos los testigos que traemos a la población local o mundial, pues hay una cantidad de testigos y hay mucha gente que, bueno, pues lo que te digo, en trabajos como el tuyo, lo has comentado a la perfección, trabajos como lo de limpieza, trabajo en hospitales geriátricos que trabajan a una serie de horas y sobre todo, porque si sucede este tipo de cosas en pleno funcionamiento del lugar, pues también es más difícil. También es más difícil ver que es algo anómalo. Tú estás ahí en la sucursal haciendo de vigilante a las 10 de la mañana y suena el teléfono, pues dices, pues, coño, maravilloso, o sea, es normal, ¿no? Pero claro, lo malo es estar tú solo, que suene y que pase todo este tipo de cosas. Pues muchísimas gracias, Álvaro, espero que hayas estado a gusto. Yo también, la verdad, me he pasado muy bien y bueno, son experiencias que tú has vivido, que, como te decía, que no, yo pienso, o sea, desde mi punto de vista no se trata de creer o dejar de creer, porque son cosas que te han pasado a ti, que tú has compartido aquí, que nosotros, ahora estoy yo, pero tanto Yolanda como yo, te lo agradecemos enormemente. Y nada, cuando tú quieras, los micros de los sin nombres, si no sabes que en cualquier vía de comunicación y que encima, pues también tenemos en el grupo de WhatsApp y todo. Si no, pues directamente al teléfono. Pues un abrazo muy grande, que vaya bien lo que queda de día y nada, eso sí.
Eso sí, yo de ti, cuando que estés trabajando y ves series y veas series, siempre hay que ver largometrajes. Si te ves películas, lo mismo no Sí, pasa. Y sí, ahora sí, la sobre verdad todo es que las sí. películas, y tú tienes suerte porque, bueno, ahora a título personal te digo, porque yo, por ejemplo, cuando te hablaba de esa fábrica que estuve, de esa papelera, a mí no me Sí, dejaban ni móvil, ni me dejaban portátil, ni nada, y uno de los libros lo escribí como se hacía antiguamente, sí. ahí, con libreta, con papel y boli. Pues un abrazo muy grande y hasta la próxima, Álvaro. Otro para vosotros, encantado de haber pasado este rato súper agradable, con café incluido, un café Sí, virtual, sí, sí. y que se repita durante muchísimas más veces. José, un abrazo para ti, para Yolanda y para todas las personas que siguen el programa muy, muy de cerca. Muchísimas gracias. Pues hasta otra. Hasta otra, muchas gracias. ¿Quieres unirte al grupo de WhatsApp de Los Sin Nombre? Accede a él a través del enlace en la descripción de este episodio. Ya no tienes excusa para ponerte en contacto con nosotros. 673445080, teléfono directo de comunicación con Los Sin Nombre. Los Sin Nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán. Qué pasada las experiencias que nos comenta Álvaro. De verdad que tenía muchísimas ganas de que él estuviera aquí en el programa, ya que es una persona muy abierta y creo que, como decías antes de dar paso a la entrevista, necesitaba contarlo. Y bueno, yo creo que me añado a lo que tú comentas y lo que decía, seguramente en próximas semanas habrá una segunda parte porque deja varios puntos abiertos que nos gustaría que lo comentara. Y bueno, de eso trata el programa, ¿no? Que personas como Álvaro, que curiosamente cada vez son más, o sea, eso de que la gente no quiere contar, ya lo decíamos en la búsqueda, imagínate años después, ya queda demostrado en Los Sin Nombre, pues eso ya, quien diga eso dirá, bueno, cambia el tema porque aquí lo vamos demostrando cada semana. ¿Cómo cada semana? ¿Qué pasa al final del programa? Leemos los comentarios. Sobre todo tú. Sí, sobre todo yo. Leemos los comentarios de nuestros oyentes. En este caso, hoy leeremos los comentarios que nos dejaron en el programa número 33, donde Monse nos contaba diferentes experiencias, ¿vale? Explico cómo funciona esto. Si queréis que leamos vuestros comentarios, por ejemplo, hoy leemos los del programa 33. Si queréis que la semana que viene leamos los vuestros, tenéis que dejarnos comentarios en el programa de hoy, en el número 34. Así que nos vamos hasta el programa número 33 y vamos a ver qué tenemos por aquí. Antonio Bonilla de Amos. Hola, me llamo Antonio y vivo en Pallejà, Barcelona. Sí, bien pronunciado porque yo no lo digo. Y eso que soy justo del lado. Exactamente, tú eres justo de al lado. Me encantan vuestros programas. De hecho, me he escuchado, no sé, hasta el programa número 1 del anterior programa. Tela, porque hay varios, hay bastantes. Unos cuantos y un programa que lo hacía solo Yolanda. Encuentros, exactamente. Llevo más de 40 o más. Ya escuchaba a Antonio José Ales. Imaginar los años que llevo escuchando Misterio. Y te puedo asegurar que tan fresco y cercano como el vuestro no lo he escuchado. Un saludo de Antonio. Pues muchísimas gracias. Bueno, es que me encantan, o sea,
gente nueva que nos conoce, me encanta. Bueno, aquí mi tocayo, por esa afición que tiene al misterio y a los programas de radio, ha tenido que escuchar todos los programas o parte de los programas de estas últimas décadas, porque si ya escuchaba a Antonio José Ales... Insurrecta, alucinante, como siempre, me quedo sin palabras. Anónimo, hacéis una pasada de programas, aunque sean casos largos, me parecen interesantísimos. Enhorabuena por LSN y todo el trabajo que tiene. Gracias a ti, Anónimo. Susana Castella, casos a cada cual más impactante. A ver si salen más testigos de este teatro. El caso de Aparecido y posible hermano de una compañera tuvo que ser doloroso para la hermana y seguramente también para Monse por verlo y comentárselo. Y lo de la sombra que comenta José tuvo que ser también angustioso para la mujer y él estar allí justo al lado y no verlo. Eso es eso que dicen muchos, que lo que no es para uno, no es para uno. Pero al menos recogió el testimonio más en el momento imposible. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Lola Arenas, hola, en respuesta a de si algún vecino más le pasó, pues no sé, esto comentamos, Lola, en el otro programa, en el Erasmus, preguntábamos si a alguien del bloque, de donde estuvo allí alquilada durante unos meses para el Erasmus, pues si había pasado algo. ¿Algún vecino más le pasó? Pues no sé, veía poca gente y la única que vino a ver el piso no la volví a ver, que es la mujer esta que entró... Así que no sé, y ya no he vuelto a Berlín para poder indagar más, aunque me habría gustado. Pues sí, la verdad que hubiera estado súper bien. Anónimo, una forma muy distinta de ver el misterio y a mí al menos me gusta mucho porque es como la vida misma, sin aspavientos. Seguid así, por favor. Vale, aquí es donde me dicen lo de gritar. Invisible, perdóname. Invisible, la voz de ella. ¿Por qué chillas tanto al micro? Dejé de escuchar el capítulo por ello. ¿Puedo contestar yo? No. Sin ironía. Es que le he dicho, en el mensaje. Y hombre, tendrá que gritar al micro. Si grita a la ventana no sea lo mismo que su programa de radio. Bueno, Invisible, llevas razón. A veces grito porque la costumbre... José Antonio, a ver, es verdad, te lo ha dicho con respeto. Hay que... A veces dices... A veces, siempre. Vale, Invisible, te prometo que lo intentaré. Ya sé que a veces no lo voy a poder controlar, pero te prometo que lo intentaré. Pero hay un problema. ¿Qué? Te tendrá que volver a escuchar, porque se deja de escuchar el capítulo, bueno. Pero ha puesto el mensaje, lo bueno. Invisible, escúchanos. Joaquín, me parece correcto tu proposición y dejaré todo lo que esté haciendo, y no solo cocinar, sino el resto de tareas diarias. Por cierto, también es ironía, se lo debes y seguir así. Sí, sobre todo, Joaquín, no dejes de conducir si nos vas escuchando, porque no quiero que te unas al niño fantasma. Anónimo, llevo poco escuchándoos, me encanta, soy Jordi de Mollet del Vallès. Pues saludo, Jordi. Luis Molina, no me deja entrar en el grupo de WhatsApp. Bueno, ya ha entrado. Creo que ha entrado, ¿no? Sí, bueno, nos ha costado un poco porque no voy a decir la marca de teléfono que tiene, pero yo creo que el problema también va por esa marca. Es un buen teléfono, buena marca, pero algún problema da. ¿Ah, sí? Pues, ¿y es el que yo quiero? Sí. Vale, pues... Gracias, Luis, por darme otra razón para no gastar 1.500 y pico de euros en un teléfono. A ver, Piblas, vaya, yo que pensaba que el teatro era el principal de la ciudad o ese otro que está en zona multicultural, por ser de edificios más antiguos, y resulta que no, que es el más moderno. Un abrazo. Pues bueno, ya lo que le comentáis, sí. Si ya sabes el que parece ser que sí, el sí teatro, y sabes alguna experiencia... Pues ya sabes, te pones en contacto con nosotros al 673 44 50 80. Qué bien lo dices cuando dice bajito. Ah, sí, verdad, si no grito mucho. Y nada, hay algún comentario más, pero yo creo que... Pues sí, el Javi, Natividad, más anónimos... La gran familia. Rafael, exactamente, que ya lo has dicho. No sé si nos dejamos a alguien por aquí. Sí, Emma... Creo que ya está, más o menos hemos dicho todos. Y bueno, también tengo que decir que alguien ha puesto un mensaje de este programa en el anterior. ¡Ay, calla! No, y comenta lo de las hemorroides. ¡Ah! Pero a ver, que yo no tengo. A ver, es que aquí nos pasa de todo. Eso lo pusimos en el grupo de WhatsApp, sí. Que luego nos dirá, no sé quién fue Joaquín, el que nos dijo lo de
Sí, fue Joaquín lo del grupo de WhatsApp. Lo Sí. siento, Joaquín, que no quiero ser... Hoy hemos comentado bastantes veces lo del grupo de WhatsApp, pero es que tenemos que citarlo ahora Hay que mismo. hacerlo. Pues mira, en su momento, cuando iniciábamos el programa anterior, el EB, pues tuvimos una serie de gente ociosa que hacía algún tipo de comentario. Aquí también, ahora alguno, pero poca cosa. Y Evox, saludos, nos dijo, pues mira, tenéis que filtrar los mensajes. Sí, Es la única manera. Nunca he sido partidario del tema, pero mira, es lo que hay. No, y sabio, es muy... En eso Evox dio un buen consejo. A porque- mí no me gusta. Pues a mí sí, porque A mí no hay me veces gusta. que no. ¿Por no. qué? Porque lo que debería hacer es facilitar que la gente que se pone como anónimo se Sí, inscribiera bueno. con su nombre, poniendo quizás menos trabas, y también la gente así se evitaría el problema. Porque lo bonito que es comentar con nombres y apellidos o con un nick, pero siendo él o ella, eso es lo bonito de la vida. Bueno, total, que familia de anónimos, que no está mal escrito, por cierto, por lo menos porque es un parte, es un copia y pega. pero su parte está bien, o sea, el trocito párrafo que pone él está bien. ¿Lo leemos o no? Ya no da No, tiempo. me da igual. Pues te viene a decir que algo así como que algo más misterioso que las almorranas, las hemorroides, no sé qué, y entonces hace un bonito copia y pega de cómo aliviarlas. Sí. Digo yo, y lo pone por 2 veces. Sí, es que no sé, bueno. Y entonces dices, a ver, es un programa de misterio anónimo. Sí, el misterio de las almorranas. Y- En fin, Pues vamos eso. a dejarlo, pero que sí, pero que nos dejan cada comentario a veces que te la marinera. De todas maneras, mira, hemos tenido este ratito de risas que alguien nos dijo, no sé quién fue, que nos dijo que era un poquito este ratito como para desconectar. Sí, Jorge Pérez. Sí, pero ha hecho más gente también, ¿eh? Ah, pues ahora tenéis este ratito para desconectar del... Bueno, nosotros también desconectamos. Sí, En nos el reímos un momento rato. de toda la semana que podemos hablar. O sea, que imaginaros, pues. Pobrecitos, se van a pensar nuestros oyentes que tenemos aquí 2 demonios, que no podemos ni vivir, que No, nos tienen con los látigos. a ver, Hombre, perdona, tampoco. todavía no, que son pequeños. Y además ha dicho el Vaticano que oficialmente no son demonios. Han dicho que para las vacaciones de Navidad nos van a mandar algún exorcista para comprobarlo. Oficialmente todavía no están tasados como demonios. Ay. Tasados no, clasificados. En fin, pues nada, queridos amigos, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Y venga, vamos a ir diciéndoles adiós. ¿Qué te parece? ¿No tienes ganas? No, sino es que habías elevado un poco el tono. Ah, perdón. Pero espérate, un Oh, momentito. mira, ves, ahora he elevado el tono. Que al final el vecino va a tener que decirnos lo que hacemos nosotros y anunciarlo. O sea, que estamos autocensurándonos. ¿Por qué? Porque sí que lo has dicho de pasada, ¿El qué? pero hay que recordar que ya tienen varios episodios de Informe LSN, lo que son mecenas. Sí, ya Claro. tienen varios, o sea que... Se pueden suscribir y si quieren. si o quieren- apoyarnos. Exactamente, que nos apoyen. Hay unos minutos de prueba. Sí, que pueden escuchar un ratito. Que es muy diferente en este sentido a... Pues somos nosotros, o sea, no haciendo voces, somos nosotros. Sí, no, Informe LSN no es como los signos... A ver, es lo mismo, es el mismo programa, pero no tiene que ver con el programa en abierto de los lunes. Normalmente aquí tratamos temas, noticias de actualidad o no actualidad, casos, leyendas, un poco de todo. Lo que no hay en Los Sin Nombre, ahí lo tenemos en el Informe LSN. Y ya os digo, si queréis apoyarnos con, creo que es 1,49 € o algo así al mes. Sí, después de 3 programas ha acertado la cantidad, sí. Es que Sí. soy la hostia. Bueno, pues eso, lo podéis hacer Uy, al mes. ese soy la hostia, Pero- ha subido mucho. Y luego me parece que también se puede dar más. O sea, está la opción de... No lo sé, no lo he probado. O sea. Sí, 1,49 y pueden ir subiendo. Pero bueno, el mínimo es 1,49. Pero a ver... Si nos dais 100 euros al mes, pues también está bien. Tranquilos, perdona, 100 euros al mes, porque somos aquí si alguien dice, pues me sobra dinero, y oye, 5.000 eurillos. Por Dios, No de hace verdad. falta ni Venga, que, va. pero no hace falta ni que vayáis ahí, vos me llamáis 673 44 50 80 y quedamos a tomar un café. Hombre, por supuesto. Y pago el café yo y todo. Hombre, por supuesto. Pues bueno, Venga. vamos despidiendo Sí, vamos ya. despidiendo ya. Muchísimas gracias por estar ahí, queridos amigos. Hemos subido bastante el tono, ¿eh? Hemos subido bastante Sí, el tono. hasta yo, sí. Hasta tú. Bueno, vamos a ello. Iba a Ve, decir- ahora voy a... Iba a decir una tontería. Bueno, voy a bajar el tono. Vamos a relajarnos. Sí.
Oye. No, sí, vamos. Vamos allá. Que nos despedimos, empezamos. Empezamos, va. 2 y 3. 3. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar junto a nosotros una semana más y nos vemos, nos escuchamos. ¿Dónde? Aquí, en Los Sin Nombre. Hasta la semana que viene. Los Sin Nombre con Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Los Sin Nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.